La oración de Saulo. La palabra Saulo es un término hebreo que significa invocado, llamado. Se lo conoce por Saulo en su primera vida antes de Cristo, y después él conservó el nombre latino de Paulo, o Pablo, Paulus, que significa pequeño, poco. Él fue el apóstol a los gentiles, nació alrededor entre el año 5 a 10 de la era cristiana, en los primeros años del cristianismo, y la tradición comenta que fue decapitado en Roma el año 67. Y llamado apóstol a los gentiles porque llevó el evangelio no a los judíos, y quizás Dios los preparó, no quizás, sino que efectivamente Dios lo preparó para ejercer este ministerio en los gentiles, ya que era un hombre muy culto, hablaba muy bien el arameo, que era la lengua hebreo de las lenguas semíticas que se hablaba en tiempos de Jesús, y conocía también el griego y el latín, así que él era un hombre internacional, y por eso Dios lo usó para poder sembrar y plantar tantas iglesias y evangelizar todo el mundo conocido como ustedes ya conocen, ¿no? También era un hombre culto que interactuaba con la cultura greco-romana, la cultura helénica, y entonces tenía bastantes condiciones y creatividad para poder contextualizar el evangelio. Qué importante es saber contextualizar el evangelio. Vale decir, la palabra de Cristo, que es la misma, que no ha variado en 2000 años, la doctrina, las enseñanzas, traerlas en un lenguaje aterrizadas a la realidad que el ser humano está viviendo en cualquier momento de la historia. Por eso que hoy, siglo XXI, la Iglesia Encuentro con Dios se contextualiza y buscamos nuevas estrategias, nuevos métodos, nuevas formas de poder llegar con la palabra de Dios a este mundo tan convulsionado, tan estresado. Bueno, se llama así esta oración de Saulo. Recordando la vida de Saulo, comienza con un episodio dramático que analizamos la vez anterior, hace un par de martes atrás, que es el registro que nos deja el médico Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando apedreaban a Esteban y cuando le sacaron la túnica, dice, los testigos pusieron su túnica a los pies de un joven llamado Saulo. Se nos introduce en la escritura neotestamentaria la vida de este hombre con este gesto de dejarle a sus pies la vestimenta, la túnica. Pero el capítulo 8 comienza con una revelación más profunda. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. Vale decir, él estuvo allí pasivamente, en el sentido de que no hizo nada por detener, y activamente en el sentido de que él estaba de acuerdo, concordaba con cada piedra que caía sobre el rostro de Esteban. Pero esto trajo una persecución muy grande, ¿cierto? Como continúa el relato en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Dice que por esto, en aquel día, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. El primer mártir de la historia, San Esteban, las consecuencias de este martirio hicieron que las huestes del mal, encarnizadas a través del establishment y de toda la religiosidad de aquella época y de todo el odio demoníaco, se desatara en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén, y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que tenían algún tipo de resguardo, relevancia, no sabemos bien por qué motivos quedaron ahí. Y entonces eso sabemos que trajo una gran evangelización en las tierras de Judea y Samaria. Y hombres piadosos, cristianos, llevaron a enterrar a Esteban. Ya se habían convertido, dijimos el otro día, 3.000 en el primer discurso de Pedro, 5.000 en el otro. Ya la iglesia tenía una base
muy importante en la ciudad de Jerusalén. Y ellos fueron a enterrar a Esteban llorando y lamentándose con mucha y profunda tristeza por su partida. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un diácono tan servicial, tan activo, tan entregado, y tener que padecer este martirio. Y vuelve ahí, en medio de esta situación, aparece este Saulo asolando la iglesia y entrando casa por casa. Es como si hoy entraran a su casa, en Las Condes, en Providencia, en Vitacura, en Barnechea, en Iloca, en Copiapó, a su casa en Lima, a su casa en Lonquén, a donde estemos nosotros, y entraba. Porque la gente se reunía, así como ahora, a orar en las casas. Y él, ensañado en contra de la iglesia y de los del camino, los cristianos, llamados así, arrastraba a hombres y a mujeres. Su impiedad era tan grande, su ceguera tan profunda, que no tenía compasión con las propias mujeres y los entregaba a la cárcel. Les llevaba entonces prisioneros. Sabemos que él llevaba cartas para las sinagogas de Damasco, respirando estas amenazas y muerte contra los discípulos. Él se entrevistó con el sumo sacerdote para que le diera autorizaciones para la sinagoga en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese desde Damasco, que está en Siria, bastante más al norte, presos hasta Jerusalén, la capital. Y aquí viene lo extraordinario, lo profundo, lo magnífico. Yendo por el camino, con toda su acción diabólica, perversa, ciega, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y en este resplandor de luz del cielo, escuchó una voz. Primero cayó a tierra tumbado, y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me llama la atención de la respuesta de Saulo. ¿Quién eres? Amados que escuchan, amadas en Cristo, ¿quién eres? Preguntarle a Dios quién eres es tan importante. Fíjese que era un hombre religioso. Había sido criado a los pies de Gamaliel, un rabino elocuente. Conocía de Génesis hasta los profetas a la perfección. Jeremías, Daniel, Isaías, la Torá, el Éxodo. Se paseaba por las Escrituras con un conocimiento. Alababa también, cantaba a Dios. Pero era ciego. No conocía al Dios verdadero. Su religiosidad no le había resuelto el problema. Por eso, con el tiempo, él va a dejar estampado en una de sus epístolas: yo sé en quién he creído. Amados en Cristo, cuidado con formarnos en nuestra mente y corazón un Dios a nuestra medida o a nuestro arbitrio. Dios es Dios, como se revela en las Santas Escrituras a nosotros mismos. No es como nosotros queremos que sea. Él es de determinada manera, con determinadas cualidades, atributos únicos. Y debemos nosotros entonces temer y conocer a ese Dios verdadero. ¿Quién eres? Yo te pido, te exhorto en esta noche que tú le hagas a Dios esa pregunta. ¿Quién eres? ¿Por qué, Señor, permites adversidad en mi vida? ¿Por qué permites tal vez una enfermedad tan crítica, tan cruenta? O este periodo de cesantía, o esta aflicción. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué hay en todo esto? Y la respuesta del Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús,
Tú que eres un religioso, un conocedor de la Biblia, un exégeta de ella, un disertador de toda la Torá, ¿ah? Me estás persiguiendo, estás oponiéndote al Espíritu Santo de Dios, no has creído en Pentecostés, has escuchado de Jesús, pero has sido ciego a las señales y los milagros que Él ha hecho. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es cosa muy dolorosa pegarte con tu cabeza contra esa punta metálica que tiene esa vara con la cual se piconea a los bueyes, que se le coloca el aguijón allí. Dura cosa te es pegarte contra esa punta de hierro. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, y aquí la segunda pregunta que quiero que medites y reflexiones en esta noche: ¿qué quieres que yo haga? Entendiendo primero una manifestación de Dios tan sobrenatural, reconociendo el todo poder de Dios, la omnisciencia de Dios, la certeza que Él nunca se equivoca, la soberanía que permite en nuestras vidas a veces dolores y prolongación de dolores por tiempo que nos parece a nosotros ya en demasía. Pero recuerda que Él nunca va a permitir en tu vida una prueba que no seas capaz de sobrellevar. Ese Dios maravilloso, creador del cielo y la tierra, ese Padre tuyo, ese Padre nuestro, es el que está entonces ahí llano a bendecirte en esta ocasión. Y entonces la pregunta: ¿qué quieres que yo haga en estas circunstancias, en medio de esta situación? Ahora, ¿por qué digo la oración? Fíjense algo interesante. Normalmente nosotros estamos tomando la iniciativa en la oración con Dios. Hoy día, a las 9 de la noche, nos hemos reunido y estamos orando de 8:30. Estamos nosotros como seres humanos planificándonos en nuestra humanidad para conversar con Dios. Tome nota, apreciado auditor, que en esta oportunidad es Dios quien toma la iniciativa. Saulo no va orando, él al contrario va galopando, frenético, enceguecido, con un odio en su corazón, a perseguir a los cristianos y hacer sufrir a gente bondadosa, inocente, pía. Y Dios toma la iniciativa y conversa con él. ¿Cuántas veces hay gente como Saulo que le hace la ley del hielo a Dios, que no quiere escuchar a Dios y sencillamente no lo considera en su noticia, en su diario vivir? Como se ha dicho, han exiliado a Dios de su vida, lo han marginado de su quehacer diario. Cuidado, que a veces Dios tiene que tomar iniciativas como estas, duras, dramáticas y fuertes, para que el hombre no persevere en su maldad y en su ceguera. Entonces, Pablo, y llamo la atención que las dos veces, él inmediatamente le reconoce como Señor. El poder de Dios, el resplandor de esa luz fue tan grande que cuando él da testimonio, estando preso más adelante, ante Agripa, ante Festo, ahí en Cesarea, él dice que la gloria de la luz lo encegueció, la gloria de la luz. O sea, él vio un resplandor de luz, pero no era una luz cualquiera, era gloriosa. Y eso le hizo a él captar la magnitud de con quién estaba hablando. Y además, escuchar tan nítidamente su voz. Por eso, inmediatamente, al ver ese resplandor y al caer él al suelo, a tierra: ¿quién eres, Señor? La segunda vez, temblando ya, temeroso, cuando él le ha desenmascarado su pecado,
¿Por qué me persigue? Dura cosa, te da cosas, pegarte con la cabeza contra mí. Temblando y temoroso una vez más, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros esta noche, como iglesia, como familias, cada persona, debiéramos preguntarle a ese Dios Todopoderoso, ¿qué quieres, Señor, que hagamos? ¿Qué esperas de nosotros? ¿Qué esperas de mi familia? ¿Qué esperas de mi vida? Tú, Señor, que eres tan magnífico y maravilloso, insondables son tus caminos. Y la respuesta del Señor, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. También llama la atención que la respuesta al futuro no se la da en forma inmediata. Lo hace caminar por fe. Él todavía en el suelo, postrado allí, nos relata después el complemento de que también los otros personas que le acompañaban también vieron ese resplandor y escucharon la voz, algunos. Entonces le levantaron y le llevaron. Entonces Pablo tuvo que empezar a caminar por fe. Y nos registra la Escritura de que Pablo quedó ciego. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Quizás él pensó que en este diálogo, en esta oración protagonizada por el Señor, que le llama la atención, que golpea la puerta, que golpea su corazón con ímpetu, con resplandor, para que el hombre salga de sus caminos. ¿Cuántas veces en la cárcel o sumidos en las adicciones o en las situaciones de pecado más profundo, como ha pasado con muchos de nosotros? El Señor nos llama fuertemente, tomando Él la iniciativa, por pura gracia. Alabado sea el Señor. Por pura gracia, Él toma la iniciativa para que nosotros no continuemos en camino de maldad. No vio a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, capital de Siria, donde estuvo 3 días sin ver. Tal vez diría el resplandor, al segundo día voy a empezar a ver un poco, y seguía ahí ciego. Entonces no comió, ni bebió, su angustia, su expectativa, su meditar en toda su vida, en los dolores que había hecho, en su propio pecado, en el sufrimiento que había impreso a tantas familias, lo hizo mantenerse en ayuna y en oración todo ese tiempo. 3 días estuvo allí. Y nuevamente, amados, conmueve cómo la eficacia de la oración nuevamente actúa en esta situación. Porque nos registra el relato que en Damasco había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Isaías respondió, heme aquí. Como siervos de Dios debemos responder, heme aquí. Como iglesia, henos aquí, Señor, hágase tu voluntad, no la nuestra. Y eso aplíquelo usted hasta en el servicio más pequeño, cuando la iglesia, a través del liderazgo, los pastores, diaconados, o usted mismo ve que hay necesidades, usted dígale al Señor, heme aquí, y quite todo espíritu crítico, todo espíritu cuestionador, porque sepa que la iglesia se edifica en medio de un voluntariado santo, que hace el mejor de los esfuerzos por servir al Señor con excelencia. Quizás mucho criticismo es porque a usted le falta el decir, heme aquí, Señor. Le dijo, levántate, anda a la calle que se llama derecha
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando. Y ha visto también en visión a un varón llamado Ananías. Dicen los teólogos estudiosos de estos pasajes que tuvo que aparecerse en visión a Ananías previamente, porque el pavor, como vamos a ver después en el relato, que generaba Pablo ante la gente, y mire lo que le llama Ananías: anda donde ese Saulo, donde ese perseguidor, y búscalo, que él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender, tomar prisionero a todos los que invocan tu nombre. Así era. Y el Señor le dijo: anda, porque instrumento escogido me es este. El nombre Saulo, le comentamos al inicio, significa llamado, escogido, convocado. Instrumento convocado me es este. Tú eres un instrumento llamado por el Señor para llevar su nombre, para llevar mi nombre, ¿cierto? Dice Jesús, en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Tenía una misión elocuente, grande, a ir a los gentiles, que era cosa tan difícil, al pueblo pagano, que no conocían de Dios, que no tenían a mano las escrituras, como los judíos, pero también ante los reyes. Y sabemos que él testificó ante Agripa, ante Festo, ante Herodes, ante el propio César, y varios de la familia de César se convirtieron. Dios necesita también de cristianos que testifiquen ante las altas autoridades de los países, de las naciones, en todos los círculos, porque Dios no hace acepción de personas, y también a los hijos de Israel. Pero ojo, cuidado, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y ustedes conocen muy bien la historia de cuánto fue lo que padeció Pablo por causa de Cristo. Fue entonces Ananías, entró a la casa, puso sobre él las manos, le trató de hermano. A veces este nombre lo manoseamos tanto, ¿no? Uno con cariño, con afecto, tiene los lazos familiares, y Dios quiera que se puedan cultivar y mejorar los lazos sanguíneos, que son tan preciosos. Dios ama a la familia, pero la familia terrenal sanguínea tiene una duración transitoria, que es por el caminar sobre la tierra. La familia celestial es para siempre, y ese nombre hermano está connotando que somos ciudadanos de una misma patria. Y Ananías entonces le pone las manos. Amados, ¿cómo hay que obedecer al Señor? A mí me conmueve el espíritu de obediencia de estos santos varones y mujeres. No cuestionan al Señor, no le empiezan a criticar, sino que obedecen lo que Dios les manda. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No solo para darte sanidad física, la pupila de tus ojos volverán a ver, sino que para algo bendito. Lo más precioso que le puede suceder a hombre alguno, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. No hay nada que se pueda igualar a la llenura del Espíritu. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y así sabemos que él empezó inmediatamente a predicar a Cristo.
dando a conocer que él era el Hijo de Dios. Y todos estaban atónitos, sorprendidos, porque le conocían que él era el que asolaba y perseguía a la gente, llevándoles presos a los cristianos. Y él mucho más se esforzaba, nos registra la Escritura, en predicar, en ganarse. Tanto fue así que inmediatamente quisieron matarle. Y pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Aquel que era su amigo, su partner, su cómplice en la maldad, que tenía cartas del sumo sacerdote, hoy día fue un enemigo y le condenaron a muerte. Sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Tenían las entradas de la ciudad de Damasco, las puertas de la ciudad vigiladas por esta gente de los judíos, y entonces día y noche para sorprenderlo y matarle. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro colgándole en una canasta. Algunas de estas casas que colindaban con los muros de las ciudades tenían ventanas. Y entonces por una de estas ventanas, que tendría muchas alturas, era ventana pero no había cómo deslizarse, y ahí en una canasta bajaron al apóstol San Pablo para que él entonces pudiera ser salvo y completar su santo ministerio, que ha sido de tanta bendición a través de los siglos.